quería que nos cuente un poquito la situación que ustedes están viviendo en la zona con los constantes derrames que tienen y la atención que le da el Estado y la empresa a las protestas que ustedes están presentando. Rosa María, buenos días. Y bueno, no es novedad que ya llevamos muchos años, más de 50 años con el tema petrolero en la región, en la provincia de Loreto y otras más, otras provincias hermanas, ¿ya? Y en los últimos años los derrames han sido muy frecuentes y que han afectado terriblemente el espacio donde viven nuestras comunidades y principalmente el cauce de los ríos, que ha traído como consecuencia la desaparición sistemática de cardúmenes que llamamos mijanos. Nosotros de una época aparecían en enormes cantidades, hoy estamos sufriendo de escasez de peces, de muchas especies, ¿no? Y también la enfermedad de mucha gente que en las denuncias, como en el caso de Cuninico, por ejemplo, del 2014, junio del 2014, mucha gente enferma, perdiendo la vista, afectados en el sistema nervioso, desde la edad de 11 años hasta los hombres mayores que estuvieron trabajando recogiendo petróleo. Inicialmente no se les brindó ningún tipo de protección a las personas que estuvieron recogiendo petróleo, ni a los niños que estuvieron en contacto directo con el petróleo derramado bajo sus casas, porque estamos hablando de comunidades que se inundan. Por lo tanto, en muchas de las comunidades el petróleo se instaló bajo sus casas, ¿no? En muchos casos de ellos. Y en otros casos que han ocurrido en el tiempo en que no han estado inundados, después con la inundación el petróleo ha salido hacia la orilla de los ríos, a los ríos mismos, nuevamente volviendo a contaminar el espacio vital de las comunidades. Ojo que ahora que mencionas en el caso de Ventanilla, el tema del cabello, mucha gente entró a sacar petróleo sumergiéndose, ¿no? Y después tienen problemas hasta ahora de visión. Muchos están perdiendo la visión y otros no pueden exponerse al sol directamente porque es como si estuvieran llorando, ¿no? Entonces, lacrimea muchísimo los ojos. Entonces, Rosa María, hace mucho venimos ya planteando el cambio de matriz energética, porque esto del petróleo es insostenible por donde se le mire. Entonces, consideramos que si no se da los primeros pasos hacia un cambio de matriz energética, estos problemas van a seguir ocurriendo, y lo que los derrames de petróleo han ido generando también empresas que se han generado de la propia empresa de Petroperú, dueños titulares que han sido muchos de ellos, pero a nombre de otras personas que después han acudido a los espacios donde se han derramado el petróleo para limpiar el petróleo, beneficiándose ellos mismos directamente. Entonces, en muchas ocasiones se ha comprobado que han sido sabotajes los derrames, ¿ya? Como probablemente ha sido también en este último derrame en Alianza, en la boca del Lurituyac. Pero que no se ha llegado a investigar, jamás se ha llegado a investigar ni un solo caso. No se ha dado con ningún responsable de estos casos. Entonces, después, ITEC, que es una empresa encargada de mirar el tema de oleoductos, ha explicado que para cortar las tuberías del oleoducto se necesitarían unas herramientas altamente sofisticadas, y no un serrucho cualquiera, ¿no? O una sierra de fierro que cortaría esos tubos que están preparados exclusivamente para ese tipo de trabajo. Por lo tanto, es muy sospechoso que justo cuando se está empezando las reuniones de remediación de
el derrame del 2014 también, en noviembre de 2014, hubo un derrame mucho más grande que en Cuninico, de aproximadamente 7.000 barriles de petróleo. En Cuninico hubo entre 2.500 a 3.000 barriles de petróleo, pero que quedó silenciado en el caso de San Pedro, en el distrito de Urarina. Entonces, allí, unos días antes, 4 días antes del derrame, se produjo una reunión para que el propio Estado le explique a la gente cómo va a ser el tema de la remediación de este espacio afectado. Pero uno de los APUs y además monitor ambiental de la zona, ya, el señor Ordóñez, nos explicaba que lo único que recibieron en aquella reunión fue una invitación a ir conformando empresas comunales frente a las empresas o a dueños de empresas privadas que ya estaban presentes en la reunión. Entonces, pero no ha habido ningún plan estratégico de cómo se va a hacer la remediación del espacio. Entonces están más preocupados en cómo distribuir el dinero que en realidad limpiar la zona afectada por los derrames de petróleo. Así es. Leonardo, si me permites unas cuantas preguntas. Este derrame de 7.000 barriles en San Pedro, ¿cuándo ocurrió? En noviembre del mismo año, 2014. ¿Y hasta ahora no han limpiado? No. En junio del 2014 ocurrió el derrame en Cuninico. Cuninico fue la comunidad que más se organizó y llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos caso. Y ganaron 2 sentencias. Claro. Y la atención del Estado es así a paso de tortuga, o más lento, ¿no? Para cumplir la sentencia. No. En el caso de San Pedro, ocurrieron unos meses después, en el mes de noviembre del mismo año, 7.000 barriles de petróleo. Del oleoducto norperuano. Yo fui a la zona, y yo ingresé a la zona cuando se produjo el derrame y vi el desastre que se produjo allí. Estuve en la zona un día después que se produjo el derrame en Cuninico y 3 días después el derrame en San Pedro. Y el ingreso a esa zona era casi imposible. El oleoducto, las tuberías del oleoducto estaban tapados, cubiertos por enormes árboles de renaco que habían crecido en los últimos 40 años, lo que indica que jamás hicieron mantenimiento del oleoducto. Eso es una de las razones por el cual muchos de los derrames, ¿no? Por el rompimiento de los tubos corroídos del oleoducto norperuano. Entonces, allí la comunidad de San Pedro y todos sus alrededores, que hay muchas comunidades en el distrito de Urarina, quedaron prácticamente olvidados, ¿no? de este desastre. Así es. Por eso la llamada de los obispos y la preocupación tan grave por lo que pasa en la Amazonía, para que la gente tenga una idea. 7.000 barriles es más de lo que se ha derramado en Ventanilla. Estamos hablando del 2014, estamos en el 2022, por lo que nos dice Leonardo. ¿Tú has vuelto a ir a la zona a ver cómo está ahora? No. No sé cómo después han entrado a sumergir prácticamente. ¿Qué es lo que hace la empresa, no? Utilizan un polvo que ahora no recuerdo el nombre, esparcen sobre el petróleo y lo funden, no limpian. Entonces, el daño es aún mucho mayor porque esto es zona, Rosa María, esta es zona de inundación permanente. Una gran parte del año está inundado y otra parte está seca del año. Por lo tanto, cada año, cuando el agua entra, vuelve a sacar petróleo. Así es. Y entonces introduce más al fondo, hacia los aguajales, la contaminación, pero al bajar el río, nuevamente saca petróleo. Y otra vez hay muertes de peces, los peces se ahuyentan. Por ejemplo, Cuninico y esta zona de San Pedro eran zonas de pesca exclusiva que traían peces hasta Iquitos, Nauta Iquitos y a Yurimaguas, Tarapoto.
el pescado de Puninico y San Pedro y toda esta zona hoy se rechaza en cualquier parte, además porque ya no hay. Es poquito lo que, A mí lo que llega. lo que me parece increíble es que con todas las dificultades que hay para limpiar, se haya permitido que llegue al río. Una vez que llega al río no hay nada que hacer, es muy difícil. Y se pudo haber limpiado y no se limpió. Eso es una indolencia increíble. Ya que en Lima hay gente que insiste en que no se debe limpiar y que no se puede limpiar, cuando se puede y se debe, inmediatamente, mientras más rápido se haga, muchísimo mejor. Y como tú dices, claro, lo ideal sería no tener que usar petróleo, lo ideal, pero ese mundo todavía estará acá con nosotros, espero, en 10, 20 años. Mientras tanto, hay que asumir las responsabilidades. Yo me imagino que ustedes han hecho mucha cobertura de esto en la radio. ¿Qué esperan del Estado en este caso? Porque el Estado es el que tiene que resolver esto. Primero que asuman esta sentencia en contra de remediar, que remedien el espacio. Segundo, que se dé paso inmediatamente al cambio de matriz energética. No le conviene al país, le conviene a un grupo de personas, no le conviene a los que vivimos en la Amazonía, no nos conviene, ¿ya? Porque no es por capricho, como algunos suelen decir, o porque los indios nos oponemos al desarrollo, no. Hemos vivido más de 50 años de contaminación y muchos de nuestros familiares, Rosa María, y yo me incluyo allí, hemos perdido a nuestros seres queridos con cáncer a la piel y otras enfermedades que nadie se toma la molestia en explicar por qué se están generando todas esas cosas. La cantidad de plata que se está invirtiendo en Talara, para la modernización de Talara, es un insulto para lo que el Estado está dando para el cierre de brechas, ¿no? Atender a los pueblos después de todos estos 5 décadas de contaminación. O sea, ¿para qué invertir en Talara si el petróleo se va dando? ¿Por qué invertir tanto dinero en Talara para una actividad industrial que va creciendo, ¿no? Entonces, después uno entiende que a no les interesó modernizar Talara, sino llevarse el dinero fácilmente. Entonces, lo que exigimos es que limpien nuestros espacios, nuestros territorios. No, lo primero es la limpieza, lo primero es que tiene que devolver la limpieza. Exactamente. Ahora, el consejo práctico... Atiendan la salud de nuestra población. No estamos hablando de unas cuantas personas enfermas. El consejo concreto que nos da es que la gente no puede acercarse a recoger petróleo si no tiene equipos de protección especial y un entrenamiento para hacerlo. Esto es muy peligroso. Usted nos está contando los problemas a los ojos, a la piel, que causa el acercarse al crudo sin tener la preparación debida, los equipos de protección especial. Y eso creo que es una información que tenemos que recordar acá todo el tiempo, porque hay buena voluntad, hay gente muy buena que quiere ayudar, pero en estos casos la buena voluntad no basta, puede tener una consecuencia para la salud a largo plazo. Sobre lo que nos contaba hace un momento, las comunidades que se quieren, que les dicen, bueno, organícense para recoger. De repente también hay un interés detrás, ¿no? No hay que ser a veces ingenuos, ¿no? Hay gente, como usted dice, que sí quiere recoger y quiere estar en algún tipo de negocio. Claro, y cada vez más, porque imagínate, Rosa María, que... ¿Aló? Claro. Imagínate, Rosa María, mira, que después de desaparecer el pescado, contaminar los ríos, la actividad importante económica de nuestra gente, hoy, ¿a qué se va a dedicar la gente? Si hay un trabajo de limpieza, obviamente que se van a meter en este mismo negocio. Además, el propio Estado está convocando a que se formen las empresas comunales, que no son nuevas, ¿no? Que ya hay empresas comunales desde hace mucho tiempo. Y aquí una advertencia, yo entré a la zona de derrame de petróleo en Puninico
y estuve media hora en esa zona, y si uno no está con protección, en media hora te mareas y te puedes caer desmayado. Lo que indica, como dicen los ingenieros de ITEC, una forma de contaminación son los metales pesados que se funden en el fondo del río. Otro es el crudo, el espeso del petróleo, el crudo que queda flotando sobre el río. Y otro es el gas que el gas tóxico que emite el petróleo, que es lo que respiramos, que es cuando uno asiste a un lugar como eso, inmediatamente siente la afectación. Y eso te dura por lo menos un mes si has estado ahí más de una hora, ¿no? Esos malestares, dolores de cabeza. Entonces, yo lo he vivido y conozco de cerca esto, y hay mucha gente viviendo, no una hora, sino toda su vida en esos lugares. Entonces, es urgente que se atienda y se piense inmediatamente en un cambio de matriz energética. Sí. 7 años, ya 8 en el 2022, 8 años, 2 sentencias ganadas en la Corte Interamericana y nada. Y nada. Sí. Se entiende perfectamente por qué desconfían del Estado. Pues, o sea, es evidente que confiar en el Estado pues es imposible, ¿no? Rosa María, mira, cuando el río Marañón entra al bosque, lo que hace es llevar el petróleo del oleoducto más adentro, ¿ya? Lo lleva. Y de regreso, cuando en unos meses baja el río, lo saca al río, un porcentaje. Y eso ha ocurrido en los últimos 7 años, últimos 7 años. Por eso es que la población dice, cada vez que crece el río, nosotros nos preocupamos porque empieza a bajar el agua brillante, ¿no? Cubierto de petróleo. No en la misma intensidad como el día del derrame, pero con la misma carga de contaminación y de daño. Claro, porque si no han limpiado nada, no han bombeado nada, no han recogido nada, entonces ¿cómo no va a estar ahí? Claro, el río se lleva parte cada año, pero se demorará pues una centuria en llevarse todo. Entonces, es un desastre, realmente es un desastre. Y acá no se le presta ninguna atención. Ninguna, absolutamente. Fíjate, Rosa María, en la primera sentencia que ganó Cuninico, ya, nosotros hicimos un reportaje hace menos de 2 años. Fuimos a hacer un reportaje en Cuninico y encontramos que el MINSA estaba entregando medicinas vencidas a la gente, a las comunidades. Tenemos pruebas de eso, de esas medicinas vencidas. Hemos entrado a los pequeños botiquines que habían implementado en 4 comunidades, y medicinas vencidas. Y el tratamiento del agua, como lo denuncia mucha gente, de lo peor. O sea, no hay ninguna intención de parte del Estado de hacer las cosas bien y hacerlo a tiempo, porque no estamos hablando de algo que se pueda esperar. Estamos hablando de 7 años después de la contaminación, todo sigue casi igual. Leonardo, para que la gente tenga claro, estas son comunidades que toman el agua directamente del río para todas sus necesidades. El MINSA no les ha puesto filtros, no les ha puesto ningún sistema de filtrado del agua, no hay ninguna empresa de saneamiento que se interese en ponerles agua y desagüe. O sea, estamos hablando de gente que toma el agua directamente del río. Ese es el problema, además. En 4 comunidades han puesto filtros de agua, pero estamos hablando de más de 200 comunidades afectadas, muchas más, ¿no? Entonces, claro, la propia comunidad se ha organizado, pero el MINSA no les ha puesto nada. No, el Estado jamás ha reaccionado sino para negarlo todo. Solo cuando se dio la sentencia, y además ellos apelaron 2 veces para decir que no es verdad, y el Tribunal Constitucional dio la razón, ¿no? Y ordenó que se cumplan las demandas de los pueblos. Entonces, solo así, y con una lentitud increíble del Estado. Increíble. Realmente es increíble. Y tu historia, Leonardo, es muy importante y aterradora, porque lo primero es limpiar. Y yo encontraba en Lima, en la sociedad, un desprecio por la limpieza que a mí me sorprende terriblemente. Se quiere castigo, sí, castigo, pues claro, por supuesto, tiene que haber castigo, pero de limpieza poco.
Y lo más importante, lo más urgente, lo que no puede tener tregua, es la limpieza. Porque si no se queda, pues, ese es el problema. Como tú dices, sube el río, baja el río, y en la subida y en la bajada te vuelves a llenar de petróleo en el río. Y estamos hablando de comunidades que no tienen saneamiento, toman el agua directamente del río para todas sus necesidades. Esto es terrible. Y ojo, Rosa María, sí, que limpiar no es igual que remediar. No, remediar viene después. ¿No? Primero viene la limpieza. Exactamente. Por eso es que no quieren hablar del tema, Rosa María, porque es muy costoso. Pues, si se han descuidado, si son negligentes, que lo asuman, su responsabilidad. Pero no quieren hablar del tema. O sea, tú dices limpieza y acá te insultan. Y lo primero es limpiar. Y después viene, en el caso, por ejemplo, de la Amazonía, tienes que reinsertar especies, tienes que hacer que el bosque vuelva a ser el bosque. O sea, es un trabajo más lento, más largo, de mucha más largo aliento, ¿no? Pero si te pasas 7 a 8 años sin limpiar, que es lo básico, ¿qué cosa esperan? O sea, ¿qué cosa esperan? ¿Que la gente no se enferme? Es absurdo. O sea, Petroperú está muy entretenido haciendo muchas cosas en Lima, ¿no? Tiene a Karelín López, a todos por su padre, y no se ocupan de esto, que es su responsabilidad directa. Aún como, además tú dices, si ha habido sabotaje, no se ha hecho una sola investigación encontrando un culpable. Así es. No hay ninguna sola ¿Quién está saboteando? ¿Quién? La hipótesis, tú dices que son empresas formadas en la zona para que los contraten a ellos. Algo así podría ser. No, en la zona hay algunas empresas comunales, no de ahora, de hace. En la zona de Cuninico no hubo, ¿no? Pero en la zona del Corrientes sí. Pero durante los derrames últimos aparecen desde Iquitos, desde la zona de San Martín, empresas, ¿no? Ya, de Iquitos y de San Martín. Sí, a ver, tenemos otro invitado. Sí, te lo estoy esperando, por favor. Yo lo sé. Pero ha sido una conversación muy interesante con Leonardo Tello. A todos los medios de comunicación que nos siguen, que no son muchos y les agradecemos, Leonardo es director de radio en la zona de Iquitos. Ucamara, llámenlo y que les cuente la historia que nos ha contado esta mañana. Y les dé mucho más detalle, porque yo creo que es muy importante hacer visible esta historia. Yo le agradezco al obispo de Madre de Dios, a Monseñor David, al obispo de Iquitos, que nos han alertado sobre esta situación y que nos han puesto finalmente en contacto con Leonardo para hablar de este asunto. Muchísimas gracias, Leonardo. Y bueno, seguimos en la lucha. Esperemos que llegue, como tú dices, la limpieza primero, la remediación, una limpieza postergada por 7 años. Miren ustedes, con 2 sentencias favorables de la Corte Interamericana y siguen sin limpiar. Increíble. Gracias, Leonardo, por haber estado con nosotros. Y vamos a una pausa. Gracias, Rosa María. Buenos días. Gracias.